seminario del sistema químico sensorial. A continuación le hablaremos de los diferentes sentidos del ser humano. Mi grupo está conformado por Arlis Arrieta, Paula Cárdenas, María José Llanos, Yulisa Orozco, Sara Yoli, Stephanie Pérez y mi persona, Dayana Fontana. A continuación les hablaré sobre el sistema del gusto. Se localiza en la cavidad bucal, específicamente en la lengua. Además, se encuentra relacionado principalmente con el sistema del olfato. A través de las papilas gustativas que se encuentran en la lengua, se perciben los sabores. Los sabores son las sensaciones que se producen cuando el alimento entra a nuestra boca. Por esta razón, los seres humanos son capaces de elegir los sabores que más le agradan, porque la lengua es capaz de diferenciar entre lo amargo, ácido, salado o dulce. De eso se encargan las papilas gustativas. A continuación, mi compañera les va a especificar un poco más lo que son las papilas gustativas, en qué se clasifican y de qué tratan. Buenos días, el día de hoy les vengo a hablar sobre las papilas gustativas. Las papilas gustativas son aquellas que contienen en su interior quimiorreceptores o botones gustativos. Los botones gustativos son aquellos que tienen una estructura ovalada y poseen, en su vértice superior poseen un poro gustativo y están formados por dos tipos de células: las células de sostén o las sensitivas. Aquí tenemos en qué parte percibimos los sabores nosotros. El dulce se percibe en la punta de la lengua, igual que el salado. El ácido se percibe en la parte posterior, igual que el amargo. Cabe destacar que un individuo puede percibir cientos de miles de sabores diferentes. ¿Y cómo percibimos los sabores? Percibimos distintos sabores a través del contacto de las sustancias químicas o alimentos solubles con la lengua. También el paladar interviene en ello, al igual que el epitelio de la faringe y la epiglotis. Las moléculas de alimentos se disuelven en la lengua para poder penetrarla en la papila y entrar en contacto con los receptores que están unidos al cerebro. El cerebro interpreta las señales de los receptores, permitiendo sentir sabores y decir qué tipo de alimento está probando la persona. La clasificación de las papilas. Las papilas fungiformes aparecen aisladas, distribuidas por toda la lengua, como se puede ver aquí. Pero se concentran especialmente dentro de las califormes y su forma se asemeja a la de un hongo, como lo podemos ver aquí, y son receptoras del sabor dulce. Las circunvaladas, que son estas que están aquí, en el ser humano se encuentran generalmente al fondo de la lengua y son las que detectan el sabor amargo y son más voluminosas, se distribuyen en forma de V, como se ve. Y son estas que están aquí. Las filiformes, que son estas, tienen forma de un cono o un cilindro y se terminan en punta, como lo podemos ver. Y están repartidas por toda la lengua de forma paralela y van desde el centro de la lengua hasta los bordes. Y permiten desplazar los alimentos hacia otras papilas encargadas de detectar los sabores. Las foliadas, que son estas, están ubicadas hacia atrás, hacia cada lado, y estas papilas son rudimentarias en el ser humano y se encargan de detectar el sabor salado. La percepción de los sabores. Nosotros los seres humanos podemos apreciar el sabor de la comida gracias a las pupilas gustativas. ¿Qué son las pupilas gustativas? Son esos pequeños puntos que podemos distinguir fácilmente en la lengua. Existen diferentes tipos. Están las fungiformes, que se encuentran en la parte anterior y punta de la lengua, las filiformes, que aparecen en la parte central, las foliadas en los dedos y las circunvaladas,
en la parte posterior de la lengua. Fuera de lo que se cree comúnmente, estas células no solamente se encuentran en la lengua, también la podemos encontrar en la faringe y en el paladar. Una papila gustativa tiene cientos de botones gustativos que son los receptores, pero en este caso no serían receptores, sino quimiorreceptores. El botón gustativo presenta una parte apical y otra parte basal, que es por donde las moléculas producen un estímulo. Cuando nosotros masticamos un objeto, la saliva contribuye a una degradación de sí misma. Las moléculas llegan a los botones gustativos repartidos por la lengua y la cavidad bucal, y es ahí donde conocemos la percepción de los sabores. Yo soy Sara Yolis y voy a continuar con el tema percepción de los sabores. ¿Cómo se producen estas sensaciones en la boca? La percepción del sabor salado es debida a que las sales se distorsionan en la salida, dando lugar al anión cloro y al catión sodio. Los botones específicos para este sabor presentan en su membrana canales para el catión sodio, abiertos permanentemente, por lo que el ion entra a la célula. Al entrar cargas positivas, se produce una despolarización de la membrana, que esta provoca la apertura de canales del calcio de la zona basal del botón. La entrada de este incita la función de glándulas que liberan al neurotransmisor, que activa las fibras sensoriales de la zona basal y propaga el estímulo. El sabor ácido se percibe por un aumento en la concentración de cationes de hidrógeno o de óxido débiles. Este incremento produce la transducción en los botones sensibles El sabor dulce opera a través de un receptor acoplado a una proteína, esta llamada proteína G, y responde a distintas moléculas. Toda esta información viaja al cerebro a través del nervio facial, también llamado la parte anterior de la lengua. El nervio global faríngeo, parte posterior de la lengua. El nervio ovario, zona de la epiglosis. Estos nervios tienen proyecciones hacia el bulbo, de ahí al tálamo. A partir de aquí la información viaja a la corteza gústica. Desde esa corteza hay proyecciones hacia la amígdala, por lo que implica que algunas sustancias no produzcan sensaciones, ya sean placenteras cuando degusten algo, o nos provoquen por el contrario, aversivas, es decir, que no provoquen sensaciones que nos gusten, es decir, que sean incómodas. Gracias. Buenas, sigo con el tema a tratar. Código neuronal de las cualidades del gusto. Robert Erickson realizó un experimento demostrando de esta forma la codificación de patrones entre fibras. Argumentó que si la percepción de las ratas tiene una cualidad del gusto, depende del patrón de activación de muchos receptores. Dos sustancias con esquemas parecidas deberían tener el mismo sabor. En los seres humanos descubrieron que varias sustancias encontradas semejantes guardaban relación con los esquemas de activación de las mismas sustancias en las ratas.
Especificidad de la codificación. Las pruebas de la calidad del gusto está codificada por la actividad de neuronas específicas. Proviene de experimentos que demuestran que hay cuatro tipos de fibras en el nervio de la cuerda timpánica. De los resultados de los experimentos corroboran la tesis de la especificidad de la codificación, puesto que la carencia solo reduce la sensibilidad de las neuronas mejores con esta sustancia. Sabor, gusto y olfato. El sabor es una impresión general que experimentamos a partir de la comunicación de la estimulación nasal y oral. Si probamos algo con la nariz y oral, probamos algo con la nariz tapada y normal, notaremos que con las fosas nasales cerradas es difícil reconocer lo que se come o se bebe. Cuando se destapan, el sabor es más fácil y más evidente. Se debe a que los estímulos dolorosos de los alimentos llegan a la membrana pituitaria a través de la ruta retronasal por la rinofaringe. El pasaje que conecta las cavidades nasal y oral, cerrarse las fosas impide que las emociones lleguen a los receptores olfativos. Bueno, les voy a explicar las partes del sentido del olfato, las cuales son cavidad nasal, fosas nasales, bulbo olfatorio, hueso etmoide, nervio olfatorio y membrana olfatoria. Primeramente les voy a explicar cavidad nasal, la cual se encuentra en esta parte de la nariz. Esta zona se encuentra recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda. De esta manera se evitan hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está cerca. Asimismo, en esta parte se encuentran los vellos nasales, las cuales filtran los impulsos que pueden ingresar a través de las fosas nasales. Voy a explicar las fosas nasales que se encuentran en esta parte de la nariz. Las fosas nasales se tratan de las dos cavidades de la nariz que permiten que ingrese el olor. Asimismo, esta parte sirve de conducto para derivar la información sensorial al bulbo olfatorio. Procedo a explicar bulbo olfatorio. Está ubicado al final de las fosas nasales. Es el encargado de conectar directamente con el sistema nervioso central, cerebro. El bulbo solo podrá cumplir con su función si es estimulado por las membranas ubicadas dentro de la nariz. Vamos con la explicación del hueso etmoide. Es un hueso de forma simétrica. Está ubicado como base del cráneo. Contribuye a la formación de las cavidades nasales. El hueso etmoide está constituido por 4 partes, por una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y 2 masas laterales suspendidas en los extremos laterales de la lámina horizontal. Vamos con la explicación del nervio olfatorio, que está ubicado en esta parte de la nariz. Es el nervio que permite a las otras partes del sentido olfatorio percibir los olores. Se encarga de la distribución de la información olfativa a las demás componentes del órgano respiratorio. Por último, les explicaré la membrana olfatoria, que está ubicada en esta parte. La membrana olfatoria es una mucosa donde se encuentran dispersas numerosas células especializadas en la detención de las sustancias
volátiles contenidas en el aire que respiramos. Cada una de las células olfatorias, intercaladas entre otras de soportes y pequeñas glándulas productoras de moco, cuentan en su extremo libre con unos diminutos cilios que reaccionan al contacto con las sustancias olorosas y generan unos impulsos que extienden por una delgada fibra nerviosa que surgen por el otro extremo y tras atravesar el huso etmoide alcanza el bulbo olfatorio. Sistema del olfato. El sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, son determinados sentidos químicos, puesto que sus receptores son denominados quimiorreceptores. Son estimulados por sustancias químicas presentes en el aire, odorantes o moléculas odoríferas, y las moléculas presentes en los alimentos, que son las moléculas gustativas. Una vez disueltas en el moco o en la saliva, las estimulan. La percepción de estas sustancias químicas en el sentido del olfato son determinados olores, y en el sentido del gusto se refiere a los sabores. A estas sustancias químicas estar presentes en el medio ambiente pueden ser detectadas por tres sistemas: el sistema olfativo, el sistema vomeronasal y el sistema trigeminal. El sistema olfativo es el que percibe las moléculas odorantes presentes en el aire. En el ser humano, los olores nos brindan información sobre los animales, sobre los alimentos y sobre otras personas que influyen en nuestra conducta alimenticia y social. Los animales macrosmáticos son los que tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado. Estos tienen las funciones de la identificación de alimentos, presas y depredadores, además de la selección de su pareja en su vida sexual y reproductiva. En los microsmáticos, como es el caso del ser humano, este es más bajo, menos desarrollado. Sin embargo, somos capaces de percibir miles de olores diferentes a una concentración muy baja. Sistema vomeronasal. Por otra parte, es capaz de detectar las sustancias químicas, feromonas, producidas por miembros de una misma especie. Esto es para cumplir funciones de reproducción y de preservación. El sistema trigeminal. Este es un sistema químico de protección que nos alerta y protege de las exposiciones irritantes en el medio ambiente. Funciones del olfato. Primera, es de vital importancia para la supervivencia del ser humano, ya que el sentido del olfato es capaz de percibir olores desagradables, los cuales asociamos a agentes nocivos, a contaminantes y a comida en descomposición. 2. Colabora con el sentido del gusto en la percepción de los sabores de los alimentos. El sabor no es más que una combinación de aferencias que recibe nuestro sistema nervioso, lo cual es posterior a la activación del sentido del olfato, del gusto y de nuestro sistema somatosensorial. Una vez que estos alimentos estén en la mucosa oral, entran en contacto con ellos. 3. Permite identificar una gran variedad de olores. El ser humano es capaz de percibir un rango de 5.000 a 10.000 olores diferentes. 4. Refuerza la memoria, ya que es para nosotros mejor asociar un olor con eventos asociados. Receptores de olores. El descubrimiento de una nueva familia de receptores de olores en los mamíferos produjo un resultado
previsto, pero también un resultado progresivo, puesto que se expresaba que los receptores olfativos, o RS, que fueran receptores acoplados con la proteína G, que está presente en la transmisión nerviosa, en la fotorrecepción y en muchas otras procesos celulares. Transmisión de la señal. Para que los olores, los cuales poseen un pequeño tamaño y características hidrofóbicas, puedan interactuar con su receptor, ellos tienen que atravesar la barrera de moco que reside en el epitelio olfatorio, en el cual se descubrieron unas nuevas proteínas enlazadoras. Mucosa olfatoria. Sobre el neuroepitelio se encuentra una capa de moco producida por la glándula de Brodmann. Esta está compuesta por agua, mucopolisacáridos, proteínas, enzimas, OVP, que es proteína de unión a fragancia, y olfatomerina. Todas las moléculas implicadas en la percepción olfatoria se encuentran en los cilios de las dendritas de las neuronas olfatorias. El olfato es el sentido corporal que distingue las sustancias dispersas en el aire. Se define como la capacidad para detectar odorantes, como la función de las neuronas olfatorias receptoras. Cabe destacar la diferencia con la recepción olfatoria, que es el proceso por el cual los estímulos olfatorios en su naturaleza significativas son procesados e interpretados por el cerebro, gracias a lo cual podemos diferenciar de lo que es aroma a lo que se refiere de hedor. El sistema del sabor. No es primordial reconocer solamente cuál es la región del cerebro que se encarga y está involucrada en el proceso de olfacción, sino también, además, de especificar cómo esta cambia depende de la sustancia odorante. Los odorantes pueden ser percibidos a través de la nariz, lo que es conocido como olfato ortonasal, y a través de la boca, lo que llamamos olfato retronasal. A esto nos referimos cuando hablamos de que el sistema del olfato es un sistema dual, es decir, que detecta los estímulos provenientes del mundo exterior y del interior del cuerpo. Ahora voy a hablarles sobre las alteraciones olfatorias. Son producidas por diversas razones, pero pueden afectar a nuestra vida diaria. En una clasificación, estas son: anosmia es la imposibilidad para detectar cualitativamente las sustancias olfatorias, es decir, ausencia de función olfatoria, que es anosmia total, y habilidad para percibir solo algunos olores, que es anosmia parcial. La segunda es hiposmia o microsmia. Esta es una sensibilidad disminuida por la detención de odorantes. Sus posibles causas son enfermedades respiratorias, nasal o paranasal, terapia con radiación y exposición a el humo del cigarrillo y otras. La hiperosmia es una agudeza normal en la función olfativa, y esta es un aumento en la sensibilidad. Es poco conocida y, aunque es rara, se puede detectar en pacientes con insuficiencia adrenal cortical y epilepsia. Diosmio o parnosmio cacosmia. Percepción olfatoria distorsionada. Se puede observar en pacientes con sinusitis, tumor cerebral, desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Y la última, agnosia olfatoria, que es la imposibilidad de reconocer una sensación odorífera
a pesar de que los procesamientos olfativos, intelectuales y del lenguaje estén intactos, y esta condición se puede encontrar en pacientes con esquizofrenia.